necesito preguntarle inicialmente, hacerle una pregunta, y es acerca del pecado que le asedia constantemente. ¿Cuál es ese pecado que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, usted ve con cierta frecuencia y con cierta regularidad en su vida? Para algunos, las mentiras, para otros, la lengua. Conozco una buena amiga mía muy cercana que me dice, no me puedo quedar callada, no puedo, estamos con personas y me pica la lengua y no puedo parar. Y termino chismeando, lo cual es pecado. Para otros puede ser la inmoralidad, para otros el robar. ¿Cuál es ese pecado que te asedia constantemente y que por más que en nuestro caminar como hijos de Dios has orado y has hecho esfuerzos para abandonarlo y le has rogado a Dios que te ayude en esa situación, no has podido dejar? Y si está ese pecado o cualquier conducta, ¿por qué está ahí? ¿Qué es lo que causa que nos acompaña durante tanto tiempo y como que aparentemente nunca nos va a dejar? Tenga eso ahí en el tintero, por favor. Otra pregunta, ¿cuál es esa situación que con regularidad se presenta en tu hogar, en tu familia, como un patrón repetitivo, que tú te preguntas, ¿por qué nos pasa esto a nosotros siempre? ¿Por qué hay, por ejemplo, tanta escasez económica? ¿Por qué el dinero no rinde? ¿Por qué tengo tantos problemas de salud constantemente? ¿Por qué, en términos colombianos, por qué soy tan salado? Y me pasan estas cosas a mí constantemente y veo que a las demás personas no les ocurre. Ok, si a usted le pasa cualquiera de estos dos escenarios, déjeme decirle que usted no es el único. Casi todos los creyentes vivimos circunstancias así. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese pecado no nos abandona? ¿Por qué esas circunstancias se repiten como con tanta frecuencia? Bueno, dentro de las múltiples respuestas que puede tener estas inquietudes que traigo sobre la mesa, vengo a hablarle en particular de una que se utiliza con mucha frecuencia para responder ante estas situaciones, y es la respuesta de las maldiciones generacionales. Entonces, en algunos círculos cristianos le dicen a las personas que eso que está viviendo es fruto de una maldición generacional. ¿Usted ha escuchado el término alguna vez? ¿Sí o no? Ok. Pues déjeme, le amplío el término de maldiciones generacionales para estar hablando todos el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que normalmente enseñan dentro de la iglesia cristiana que es una maldición generacional? Sé que es bastante texto, yo se lo voy a leer, espero que me pueda seguir con la lectura. Se enseña que nuestros padres, abuelos, bisabuelos o incluso generaciones más atrás cometieron ciertos pecados o se entregaron a determinadas prácticas que eran contrarias a lo que Dios enseña, ¿verdad? Entonces ellos quedaron atados a esa situación. En términos bíblicos, Dios los maldijo, y aunque nosotros hoy en el presente nunca cometimos esos pecados ni nos entregamos a ciertas prácticas, la maldición o las consecuencias de dicha maldición habría pasado de generación en generación hasta alcanzarnos a nosotros, y quedamos con ataduras al mismo pecado, con consecuencias de eso que cometieron nuestros antepasados. ¿Usted ha escuchado esa definición alguna vez? Bueno, eso es, en términos generales, el concepto de las maldiciones generacionales. También en esos círculos cristianos le van a enseñar cómo romper esas maldiciones. Entonces, dependiendo del lugar a donde usted vaya, le van a entregar diversas soluciones. Pero una de ellas, por ejemplo, son oraciones muy específicas, en teoría, para romper esas maldiciones. Entonces le van a decir a la iglesia o a la persona que tiene que repetir esa oración tantas veces al día, en determinada hora, para que esa maldición o esa atadura sea rota. Y con todo respeto a las que son tías, y las tías rotan esas imágenes por los estados, ¿verdad? Y a veces con una figura de Piolín, ¿verdad? Si no es una oración para romper las maldiciones generacionales, en otros lugares le van a decir que tiene que hacer ciertos
ellos no lo ponen en estos términos, pero son rituales o ritos o prácticas más bien para romper esa atadura. Entonces existe este libro, Cómo romper maldiciones generacionales, escrito por Carla del Campo. Y allí usted va a encontrar que ella define ampliamente el tema de las maldiciones y le va a enseñar a romperlas. ¿Y cómo hay que romperlas? Bueno, ella explica en su libro, según ella, no sé de dónde sacó esa posible solución, que hay que coger una hojita en blanco, estar a solas en la habitación y empezar a orarle al Espíritu Santo para que por medio de visiones le permita ver los pecados de sus antepasados y que por medio de esa revelación usted los escriba en dicha hoja. Después usted tiene que ir a quemar esa hoja e ir a bañarse para quedar limpio de esa atadura. Ese libro es de los más vendidos en algunos círculos cristianos carismáticos, porque esa es la posible solución para romper las maldiciones generacionales. Y si no es ni una oración, ni estos rituales, ni estas prácticas, lo más famoso o lo más recurrente dentro de las iglesias son los famosos retiros espirituales para romper maldiciones generacionales. Entonces, por ejemplo, esta publicidad, aquí estaban promocionando un retiro espiritual para ir a romper esa atadura o esa maldición generacional con la que estás cargando. Si estás muy salado, si no te va bien económicamente, si estás entregado a un pecado, ven a este retiro y nosotros te enseñamos cómo romper con esa maldición. Por supuesto, el retiro cuesta, no es gratis. El retiro tiene un costo. Y en algunas iglesias solo puedes romper una atadura o una maldición por retiro. No puedes romper dos, sino que tienes que estar yendo a retiro y retiro y retiro, porque resulta que tú no eres culpable del pecado que estás cometiendo, ni las consecuencias que estás viviendo hoy, la situación que estás viviendo hoy es fruto de tus decisiones, sino que es culpa de tus antepasados. Entonces ven y rompe con esa maldición que te atormenta por medio de este retiro. Eso es en términos generales las maldiciones generacionales y es la respuesta que algunos creyentes han encontrado para las situaciones que les describí al principio. Pero yo quiero que hoy diligentemente estudiemos algunos textos, principalmente Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 21 y 22, pero también vamos a ir a otros textos y revisar si realmente hay sustento bíblico para hoy afirmar que esa situación que vivo es fruto de una maldición generacional. ¿Le parece? Entonces vamos a responder esta pregunta a lo largo del sermón. ¿Son realmente mis pecados y mis dificultades el resultado de una maldición generacional? Pues acompáñeme y lo respondemos juntos. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, escriba allí en su material, y esto es una verdad un poco lógica, pero necesito explicársela. El pecado de una generación sí afecta a la siguiente. En términos prácticos, el pecado de los padres sí afecta a los hijos. Esta idea, como le digo, por lógica que suene, ha venido a ser un poco más aceptada por los padres actuales, pero en generaciones anteriores los papás no se hacían responsables en lo más mínimo de lo que pasara con sus hijos. Pareciera que cada uno fuera un ente individual, pero ahora padres un poco más modernos han empezado a entender que realmente todo lo que ellos hacen, dicen y cómo conducen su vida termina influyendo directamente en sus hijos, ¿verdad? Pero resulta que eso pasó también en las Escrituras. Entonces, vamos con la letra A. Hablemos, por supuesto, en primer lugar, del pecado de los padres. ¿Ok? Y necesito mostrarle un árbol genealógico muy amplio. 3 personas, los que leímos al principio. Entonces, el abuelo, ¿cómo se llama? Manasés. El padre se llama Amón y el hijo se llama Josías. Pues aquí hay un árbol genealógico y vamos a ver qué hizo cada uno de ellos. Segunda de Reyes, en el capítulo 21, versículo 11, aquí el Señor está contando cuál fue el pecado o los pecados en los que anduvo Manasés, versículo 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas ¿qué? Abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos, y el Señor ahí continúa dándole, pues pagará esta consecuencia y pagará esta consecuencia y pagará esta consecuencia.
Es decir, lo que nos está diciendo este versículo, y usted tiene el deber de leer todo el capítulo en su casa, es que Manasés de verdad se entregó a una vida de pecado y haciendo cosas abominables delante de Dios y delante del pueblo. ¿Cuántos años reinó Manasés? 55 años. 55 años estuvo al frente del pueblo de Judá. Esto no es Israel, esto es Judá, el reino del sur. Por fin estamos tocando el reino del sur. Y tengo una diapositiva donde se describe en resumidas a qué fue que se dedicó Manasés durante 55 años. Lo primero que hizo, introdujo idolatría en Jerusalén, construyó templos a cuanto Dios se le encontró en el camino, los introdujo a Jerusalén y levantaron idolatría o templos dirigidos a esos ídolos. Era un brujo, se dedicó al ocultismo, a las artes oscuras, le encantaba el tema. Miren, queridos congregantes, si usted piensa que es muy normal que le anden leyendo la mano, que le anden leyendo el chocolate, que le anden leyendo toda esa cantidad de vainas que leen, eso es abominable delante del Señor. Y aún si usted cree en el zodiaco, eso también lo critica, lo ataca muy fuerte el Señor. Un cristiano no debe andar en esas prácticas. Manasés practicaba el ocultismo. Consultó a divinos, levantó altares a dioses falsos, derramó sangre inocente, y este sinvergüenza y este desgraciado que adoraba a Moloc, como lo hizo también el pueblo de Israel, dentro de su culto a Moloc, como les contaba hace 8 días, Moloc exigía y demandaba que su primogénito, que el hijo primogénito, fuera sacrificado a ese dios. Y Manasés tuvo un primer hijo y lo mandó a matar para adorar a Moloc. Entonces, usted ve estas cosas y de verdad podemos estar de acuerdo con el texto en decir, qué abominable, qué terrible el pecado de este hombre. Y como les decía también hace 8 días, no fue que Manasés cayera en este pecado un día o en una temporadita. Durante 55 años Manasés vivió de esta manera. Y son cosas abominables. ¿Quiénes vieron pecar a Manasés? ¿Quiénes los vieron en esta práctica? Bueno, el Señor primeramente, pero ¿sabe quiénes estaban ahí cerquita? Su familia, sus hijos, su esposa o sus esposas, porque creo que tuvo varias esposas, y sus hijos lo vieron hacer estas cosas. Amón vio a su padre hacer estas cosas, lo cual es terrible. Permítame ampliar un poquito lo que es abominable para el Señor, porque estará de acuerdo conmigo con que el ocultismo y la brujería es abominable incluso para nosotros, ¿verdad? No nos vamos a meter en esas cosas. Pero el Señor, aunque aquí en este texto está diciendo que esto es abominable para Él, resulta que Salomón en Proverbios hizo un listado de 6, dice Salomón, no 6 sino 7 cosas, que el Señor abomina por completo, que son terribles para Él. Y yo se las quiero recordar porque nosotros lamentablemente hemos normalizado algunas de estas prácticas y creemos que son normales. Y nos escandalizamos por el pecado de los de afuera, pero nosotros andamos en estas prácticas que el Señor tilda como abominables. Y las hemos normalizado. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice el versículo 16, hay 6 cosas que el Señor odia. La versión Nueva Biblia de las Américas o Reina Valera dice, abomina con su alma. No, son 7 las que detesta. Y vamos con el listado. La primera, ¿cuál es? Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Y me voy a quedar con esa última frase, el que siembra discordia con una familia, porque se las quiero explicar. Pero este listado está diciendo Salomón, no es que a Dios le parezca algo malito o como, ay, es un errorcito. Es abominable para él, lo odia, lo detesta.
El Señor detesta los ojos orgullosos, el Señor odia el corazón que todo el tiempo trama hacer el mal, los que corren a hacer lo malo, el Señor odia esas prácticas, son abominables para Él. ¿Lo entiende? Por lo tanto, están en las mismas categorías de lo que hizo Manasés. Es abominable para el Señor. Pero hablemos por un momento de esa última característica o esa última lista, el que siembra discordia en una familia. ¿Qué es sembrar discordia? Ahí está la definición, una definición un tanto bíblica. Sembrar discordia es actuar de manera egoísta, poniendo mis deseos, mis derechos, mis placeres, mi orgullo o mis intereses por encima de la unidad que Dios diseñó para la familia. El Señor Dios Todopoderoso diseñó la familia. Te dio el esposo que tienes, dama, y te dio la esposa que tienes, caballero. El Señor te dio los hijos y esa unidad la diseñó Dios. Y sembrar discordia, que es sembrar un pleito, es cuando tú por encima de esa unidad familiar pones ese listado de allí, tus deseos, tus placeres, tu orgullo, tus intereses, por encima de ese regalo. Y eso en términos prácticos, ¿cómo se ve? Bueno, sembrar discordia en el hogar de forma práctica se ve con, por ejemplo, la infidelidad. Porque entonces tú estás poniendo por encima de tu familia tu deseo de placer. Ah, no, pastor, pero es que dicen algunos hombres, yo no le soy infiel a mi esposa con ninguna mujer, pero te la pasas viendo mujeres en poca ropa en el celular, o te la pasas consumiendo pornografía. Eso trae discordia, eso es sembrar discordia en tu hogar. El orgullo, el orgulloso que se niega a pedir perdón o a perdonar, no quiere traer paz a su casa, no quiere traer paz a su hogar, sino que está parado en sus derechos diciendo es que yo no hice nada y tienen que venir a pedirme perdón y yo no voy a ir a pedir perdón. Y algunas familias pasan años sin hablarse porque el orgullo reina y su orgullo está por encima de la unidad familiar. El egoísmo, hay personas dentro de los hogares, esposos, esposas y en particular los hijos, hablemos de los hijos ya que no están, ¿verdad? Los hijos piensan que el hogar se trata de ellos. Y papás, ustedes me confirman esto, pero suelen ser muy egoístas y solo viven y velan por ellos. Y si ellos están bien, todo está bien. Y si está mi papá mal o mi mamá mal, no me importa. Y hay hijos que ven a los papás llorando, estresados, sufriendo, y desde que les estén pagando el colegio, la universidad, tengan su celular, su plan de Spotify, de Netflix, pues no importa. Porque son unos egoístas y eso es sembrar discordia en el hogar. Y por supuesto también sembrar, claro que acá estamos hablando del pecado de los padres, perdónenme los que son hijos, no estaba hablando todavía de los hijos, está bien. Pero también en sembrar discordia es de responsabilidad espiritual. Cuando tú decides voluntariamente apartarte del Señor y empezar a llevar una vida de pecado, eso es sembrar discordia en una familia. Y este listado que está aquí es solo un listado reducido de las muchas cosas que podría significar sembrar discordia. ¿Y sabe qué? Eso es abominable para el Señor. ¿Y sabe qué? Al igual que Manasés, muchos de nosotros andamos en estas cosas abominables para el Señor, no una vez, ni una semana, ni un mes, sino que llevamos años viviendo de esa manera. Y papás, ¿saben quién los ve hacer eso? Sus hijos. A Manasés, sus hijos lo vieron vivir así. Y a ustedes, papás, sus hijos los ven hablar, los oyen hablar, los ven actuar, los ven vivir de esta manera. Y ese es el pecado de los padres. ¿Y sabe qué es lo que hemos descubierto? Que los hijos terminan en grandes probabilidades, con grandes probabilidades, imitando exactamente los mismos patrones que encontraron en el hogar.
Y ustedes pueden ser un testigo de eso, porque usted hoy puede afirmar, oiga, yo resuelvo los conflictos como mis papás los resolvían. Yo respondo como mi papá respondía, yo hago esto como mi mamá lo hacía. Bueno, esas criaturitas que el Señor le regaló y que vienen tras suyo, van a imitar muchas de las cosas que oigan y que vean de usted. Así como Manasés. Así como Manasés. Y entonces mire lo que ocurre. Letra B, el pecado de los hijos. Entonces ya hablamos de Manasés. Ahora regálame al siguiente, en la línea genealógica, a Amón. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Reyes 21, 20 al 21. Versículo 20. Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho ¿quién? Su padre Manasés, pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado. Sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Entonces aquí literalmente el texto nos está diciendo es que Amón cogió el ejemplo de su padre y siguió exactamente las mismas pisadas. No por nada místico, no por nada espiritual, sino por la influencia que ejerció su padre sobre su hijo. Ahora, Amón fue el que tomó esta decisión. Y aunque es verdad que los padres tienen una gran influencia sobre sus hijos, él fue el que decidió seguir ese camino. Y permítame redondear entonces un poquito la idea, porque aquí estoy hablando de una verdad que no, como le digo, no tiene ningún trasfondo místico, ni ninguna cadena espiritual, ni nada. Es verdad que ustedes, papás, influyen directamente sobre la vida de sus hijos y que es posible, a menos de que el Señor tenga misericordia, que imiten muchas de las prácticas y cosas que ustedes hacen día tras día. ¿Son conscientes de eso, papás? Y eso a los papás que son creyentes, a los que aman al Señor, genera cierta carga, porque ustedes, papás, seguramente quieren que sus hijos no sigan sus malos caminos, sino que sigan el camino del Señor. Y aunque ustedes se reconocen como por ejemplo, mentirosos o chismosos o airados o enojones, ustedes no quieren que sus hijos imiten esas mismas prácticas y empieza esa pequeña frustración porque a medida que pasa el tiempo como que ese pequeñito se empieza a comportar igual que ustedes y entonces genera como ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pues es que papás, ustedes son pecadores y a los pecadores el Señor nos regaló un par de joyas ante esa realidad que a veces, papás, ustedes olvidan en el camino. Y es el pedir perdón y el arrepentirse. Claro, es verdad. Tal vez durante años han llevado alguna de esas conductas que ya mencionamos en Proverbios 6. Pero papá, ¿ya le pediste perdón a tu hijo? No. A mí no me da para pedirle perdón a mis hijos. Porque el orgullo, se sienten vulnerables. De verdad, falta esa conversación cuando te sientas con tu hijito y le dices, mira, sé que durante años has visto esta conducta en mí, perdóname. Ese no es Cristo, no andes por ese camino. Y arrepiéntete, voy a cambiar, voy a orar al Señor para cambiar de rumbo. Papás, es necesario que hagan eso, pero ojo a esta frase, regálamela. La Biblia sí enseña que el pecado de los padres afecta profundamente a los hijos. Lo que la Biblia no enseña es que Dios haga responsable al hijo por pecados que nunca cometió. En otras palabras, pídele perdón a tu hijo por lo que él ha visto en ti, claro que sí, pero tú, papá, no eres responsable de las decisiones que tome tu hijo. Y tu hijo no puedes cargar a tu papá con la responsabilidad de lo que estás haciendo hoy, porque la responsabilidad delante de Dios es individual. Es individual. Y se lo quiero mostrar a través del segundo punto, y aquí vamos a hablar entonces ya un poco más del concepto de las maldiciones generacionales. Entonces el primer punto era para decirles que es verdad la influencia de los padres hacia los hijos y está demostrado con el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Vamos con el segundo punto. El pecado de una generación
no condena a la siguiente. El pecado de una generación no condena a la siguiente. Y venga a la academia conmigo, por favor. Vamos, este punto es muy académico, vamos a leer algunos textos, algunos largos, pero es que necesito desarrollar la idea de las maldiciones generacionales. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5, estos son los 10 mandamientos que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Este es el segundo mandamiento. ¿Y qué dice el Señor allí? Bueno, no te harás, diciendo al pueblo de Israel, ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, no te harás ídolos, punto. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claro, entonces uno lee ese texto y uno dice, pero es que aquí literalmente el Señor está diciendo que Él va a castigar a los hijos y a los hijos de los hijos y hasta la cuarta generación de aquellos que aborrecen. Y entonces, ¿cómo así que no existe el tema de las maldiciones generacionales? Pues incluso va un poco más allá, porque parece ser que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel que le llegó este mandato, sí interpretó, sí existía, sí entendieron que había una condena sobre las generaciones venideras por causa de mi pecado. De hecho, a Jesús los discípulos le hicieron una pregunta muy particular por un hombre cieguito que se encontraron. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, y ojo a esta pregunta, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Es decir, parece ser que los discípulos tenían en mente que la ceguera de este hombre era fruto de algún pecado, pero no solo de él, sino que están preguntando si era el pecado de sus padres. Y la respuesta de Jesús: ni este pecó, ni sus padres. Y yo no pretendo dar la respuesta al planteamiento inicial de mis pecados y mis dificultades son fruto de qué. Hoy solo quiero corregir esta mala respuesta. Algún día les responderé por qué ese pecado y por qué esos padecimientos, ¿ok? Pero aquí puede estar la respuesta. Sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ninguna maldición generacional, ni sus papás, ni sus tíos, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Dios permitió que este hombre naciera ciego porque tenía un propósito mayor. Tremenda respuesta. Pero los discípulos, ¿cómo no iban a pensar esto si ahorita, por ejemplo, con los estudios que hemos hecho de Primera y Segunda de Reyes, que ya lo leyeron todo, yo todas las enseñanzas de esta serie les he preguntado lo mismo, ¿ya lo leyeron, verdad? ¿Verdad? Si en Primera y Segunda de Reyes nos encontramos con que parece ser que maldecía a un hombre y las consecuencias iban generación tras generación. Entonces, recuerda lo que pasó con Acab y la viña de Nabot, que aquí lo predicó el hermano Mauricio. Entonces, Acab, para quedarse con la viña de Nabot, porque la deseaba, Nabot era simplemente un campesino, la esposita de Acab, que era la reina, el rey, Jezabel manda matar a Nabot para que la viña quede desprovista y después Acab va y coge la viña. Dios se enoja mucho y mire las consecuencias. 21, 24, cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. ¿Cualquiera de quién? De Acab. Se refería a cualquiera de tu familia que muera, le va a pasar esto. Entonces parece ser que el castigo de Acab estaba alcanzando a la familia alrededor. Pero ocurrió en el 29 que Acab se arrepiente de su pecado y mire lo que dice Dios: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí
porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¡Wow! Entonces ahí uno dice, pero evidentemente hay un castigo por el pecado que cometió Acab sobre los hijos. Y entonces parece ser que el concepto de las maldiciones generacionales toma mucha fuerza, ¿verdad? ¿Sabe qué empezó a decir la gente? Exactamente lo que dicen hoy en las iglesias cristianas. Este pecado que yo cometo es una atadura de mis antepasados. Por lo tanto, yo no soy responsable de este pecado, sino que es una consecuencia de lo que pasó atrás. Esta situación difícil que estoy viviendo no es fruto de mis malas decisiones, sino que es fruto de lo que hicieron mis antepasados. Y empezaron a refugiar su irresponsabilidad en la vida y delante de Dios en estas cosas. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir? ¿Verdad? Pues bien, ante esa verdad, el Señor levantó al profeta Ezequiel. Y Ezequiel va a darle un discurso al pueblo de Israel acerca de este concepto de las maldiciones generacionales que va a sepultar por completo el tema. Y vamos a hacer una lectura de 22 versículos, es una lectura muy agradable, sígala conmigo en pantalla. Mire lo que le dijo Ezequiel al pueblo acerca de las maldiciones generacionales. Luego recibió otro mensaje del Señor, versículo 2. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Ese era un dicho que citaban. Ese dicho en términos colombianos es: hijo de tigre sale pintado, de tal palo tal astilla. O sea, los papás se comen las uvas agrias y los hijitos fruncen el sabor. Versículo 3. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. No lo van a decir nunca más. ¿Por qué? Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Y esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Y empieza a explicarlo, porque explícanos, ¿a qué se refiere esto? Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Hasta presta sin cobrar intereses. Tremendo hombre, ¿verdad? Se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Nos acaban de presentar un hombre como tremendo hombre. ¿Alguno conoce a alguien así? Pues no soy yo, al menos yo no soy. No creo que usted sea tampoco, la verdad. Pero ¿qué pasa? Pero supongamos, versículo 10, que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres, indefensos, roba a los deudores al negarle que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos y comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir este pecador por la bondad de su padre? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Entonces el padre fue muy correcto, el hijo fue un completo ladrón y ahora vamos a ver que este hijo ladrón tuvo un hijito, el nieto. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio.
no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses y obedece ¿cuántos? Todos mis decretos y enseñanzas y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? Y el tema de las maldiciones generacionales, ¿no estoy yo atado a eso? No. Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Lo siento mucho a aquella persona que defienda ardientemente las maldiciones generacionales, pero este texto contradice completamente cualquiera de esas prácticas que mencioné al principio. Lo siento. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacen lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Y entonces, sin pretender dar la respuesta al planteamiento inicial, ¿por qué ese pecado te atormenta? ¿Y por qué esa situación como que se repite con tanta frecuencia en tu familia? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué se divorciaron mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos? ¿Por qué se divorcian mis tíos, mis tías? Pues no es ninguna maldición generacional, sino que es por causa de su pecado y de su corazón duro. De su pecado. Tú creciste en un ambiente en el que se normalizaron algunos pecados. Entonces, volviendo al tema del divorcio, por ejemplo. Si tú eres un joven o una joven y estás buscando casarte más adelante y tienes el ejemplo de tus papás, de tus tíos y de tus abuelos, de que todos se divorciaron al primer problema, pues ¿sabes qué va a pasar contigo? Tú vas a normalizar el divorciarte. Y ante cualquier problemita que tengas o algún problema, pues tu primer escape va a ser, me voy. Porque lo has normalizado. Si tú creciste en un ambiente donde la parranda y el trago eran lo normal en cada fiesta, e incluso tus papás te daban los cunchitos o los tíos te daban los cunchitos de la cerveza que para que aprenda a tomar, pues ¿sabes qué va a pasar contigo? Es muy probable que seas adicto al alcohol. El ambiente en el que creces, el clima en el que creces, definitivamente influye mucho sobre lo que quieres hacer, sobre tus deseos. Pero no te puedes excusar en eso para las decisiones que tomes. Tú eres responsable de las decisiones que tomes delante de Dios. Y bien dijo Ezequiel, si alguno de estos pecadores se arrepiente y deja sus caminos y viene a mí, ciertamente vivirán y no morirán. ¿Lo entiendes? Pues el vivo ejemplo de Ezequiel, de hecho Ezequiel creo que vivió como unos 50 años más adelante de esta genealogía que estamos tratando, Manasés, Amón y ahora Josías. Josías es el vivo ejemplo de que uno se puede arrepentir y no vivir lo mismo que vivió en la familia. Entonces, ¿qué pasó con Josías? Tercer punto, la palabra de Dios rompe todo patrón familiar. La palabra de Dios rompe todo patrón familiar. Entonces ya avanzamos en la genealogía y ahora vamos a hablar del nietito. ¿Está bien? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, ya leímos al principio que Josías hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero permítame le cuento un chisme de Josías. Resulta que Josías subió, ¿a qué edad? ¿A qué edad empezó a gobernar? Un niñito de 8 años. Gabo, ¿cuántos años tienes tú?
13, más pequeño que tú, y empezó a ser el rey de toda una nación. Tremendo. Y dentro de las muchas cosas que hizo Josías, fue que se acordó que en Jerusalén había un templo dedicado a Jehová, porque su papá y su abuelo, que reinaron casi durante 100 años, olvidaron por completo ese templo y se estaba cayendo casi que a pedazos, y tenían otros templos para otros dioses. Pero Josías dijo: oiga, ¿y ese templo qué? Mandémoslo a arreglar. Y mandó servidores a que fueran y limpiaran el templo, a que escobiaran, a que recogieran cosas. ¿Y sabe qué se encontraron en el templo? Por allá los servidores encontraron unos rollos y dijeron: ¿y esto qué es? No sé. Pues llevémoselo al rey. Rey, nos encontramos estos rollos allá. ¿Y qué es? La ley del Señor. ¿Se acuerda que hace 8 días dijimos que el pueblo de Israel, el del norte, Judá también lo hizo, desecharon la ley del Señor? La votaron. Literalmente durante casi los 200 años, la ley del Señor estuvo perdida. No tenían la palabra de Dios. Y Josías, siendo ya un poquito más adolescente, tal vez tenía 15 años cuando ocurrió este tema del pergamino, ábranlo y lean lo que está ahí. Y leen el Pentateuco, porque eso es lo que existía en aquel entonces. ¿Y sabe qué dice el Pentateuco? El que me obedezca vivirá, pero el que me desobedezca y esté lejos de mí morirá. Y ahí están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Y sabe qué pasó con el corazón de Josías? Aunque tenía toda la influencia de su padre, la influencia de su abuelo, aunque el pueblo que le rodeaba estaba entregado a una vida de pecado, Josías rasga sus vestiduras, versículo 11 y versículo 13. Cuando el rey oyó las palabras, la palabra de Dios, las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, ¿qué no hicieron? No han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces Josías escucha la palabra de Dios y se arrepiente. Y se arrepiente. Hace 8 días hablábamos del llamado de Dios, y Josías ablanda su corazón, aún contra todo pronóstico, porque como le digo, la cultura, la sociedad, sus amigos, su familia iban directico al pecado. Pero Josías escucha la palabra de Dios y se arrepiente. Y efectivamente Josías va a encaminar al pueblo de Judá por el camino correcto. ¿Qué ocurrió en el versículo 18 y 20? Pero el rey de Judá que los envió a consultar al Señor, así le dirán. Esta es la respuesta de Dios ante la reacción de Josías. Así dice el Señor Dios de Israel: en cuanto a las palabras que has oído, primero hay que escuchar la palabra de Dios. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Tremendas palabras del Señor para Josías. Por cuanto te arrepentiste de tu pecado, ¿verdad? Pues querido amigo, cuando Jesucristo nos llama a la salvación y te llama al arrepentimiento, porque esas son las palabras de Jesús, y tú dejas tu antigua manera de vivir y empiezas a seguirle, aunque esa vieja manera de vivir te jale y te arrastre, tú lo único que quieres en todo tu corazón es seguir al Señor. Seguir al Señor. Y solo Dios sabe exactamente
¿Por qué permite que tú, siendo su hijo, todavía luches con ese pecado? Tienes que revisar tal vez a qué te estás exponiendo, de qué manera estás alimentando esa conducta que tanto quieres, entre comillas, abandonar. Y sobre ese patrón que persigue tu vida y tu familia, revisa realmente qué es lo que estás haciendo para alimentar ese patrón, porque no es fruto de una maldición generacional. Y de la misma manera en que Josías se arrepintió de ese listado de reyes terribles, tú puedes arrepentirte y romper por medio de la palabra de Dios ese patrón que tanto te atormenta. Mira lo que dice el Nuevo Testamento para los que estamos en Cristo, y con esto terminamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? Nueva. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no hay que ir ni a algún retiro, ni hacer ninguna oración extraña, ni hacer ninguna práctica extraña. Lo que necesitas es confiar en Cristo como tu Salvador y ser una nueva criatura para que todas esas cosas viejas pasen y ahora todas son hechas nuevas. Amén. Yo espero que afirmes conmigo lo siguiente, y que si en algún momento escuchas la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales, ya tengas argumentos para decir eso que están diciendo no es verdad. La última frase: mis pecados y mis dificultades no son fruto de una maldición generacional. Oremos juntos al Señor.